¿Ya? Entonces, para hoy día, para las consultas de preguntas, a la pregunta que me hiciste, vamos a irnos a una página, a una pizarra, para poder responder al concepto de potencial eléctrico. ¿Ya? Vamos a dejar entrar a estos alumnos que vienen recién llegando. Ahí se están uniendo. Admitir todo, ya. Entonces, cuando nosotros tenemos acá un conductor, ¿está bien? Un conductor. Y ese conductor lo transformamos en una resistencia eléctrica. Y la resistencia eléctrica, ustedes saben que depende del material, de la densidad, ¿verdad? ¿Para qué cosa? Resistencia significa que se opone. Si yo quiero hacer pasar algo para allá, la resistencia se opone a que pase. Y voy a suponer que yo quiero hacer pasar cargas, electrones. ¿Verdad? Por la red cristalina de esto. Pero dijimos que la carga que entra, voy a colocarle un sombrero, ¿ya? Le vamos a colocar a la carga un sombrero, ¿ya? Para distinguirlo. Entonces, esta carga pasa para allá y uno cree que esta carga es la misma la que sale aquí. ¿Ya? Y ahí está el sombrero, cree uno que es la misma. No es la misma. Acá aplica lo que le llaman la teoría de bandas, ¿verdad? Que de una molécula que está acá o de un átomo que está acá, el electrón golpea al de al lado, el electrón, y es igual que en los juegos de cartas. ¿Ah? Tenemos en los juegos de cartas los naipes, ¿verdad? Los naipes, y esta carga bota el primer naipe. Y van cayendo, 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 y sale. Es decir, acá entra uno y sale uno. ¿Verdad? Entra uno y sale uno. Pero no es el mismo. Este electrón llegó hasta acá y le pasó la señal al otro, le pasó la señal al otro, le pasó la señal al otro y salió uno. Si pasamos 10, significa que 10 se van pasando la señal, 20 se van pasando la señal, pero la resistencia se opone a que este pase. No lo deja pasar, cuesta que pase. Hay que pegarle un chute a este para que pase para allá. Entonces, como estos son electrones, como esos son electrones, y nosotros queremos hacer pasar mucho, los colocamos acá los electrones como hormigas, una hormiga tras la otra, ¿verdad? Y tenemos un número de electrones que van pasando con una velocidad v, que los queremos hacer pasar por acá. ¿Ah? Obligados, todas las hormigas, estas hormigas, tienen que pasar por acá y salir acá. Entonces, para eso necesitamos energía. Pescar a estos viejos y empujarlos. Y empujarlo, empezar a meterlo así como cuando están inflando un cuchuflí, metiéndole manjar al cuchuflí, ¿verdad? Necesitamos una energía. Entonces, necesitamos acá un aparato que nos entregue la cantidad de electrones que nosotros queremos. Entonces, aquí tenemos una batería que entrega voltios, ¿verdad? Entonces, de esta batería
nosotros sacamos la energía para empujar a este número de electrones que llevan una velocidad v que se llama intensidad de corriente. Intensidad, intenso, ¿verdad? Entonces, el que está empujando es la batería. Este es el potencial eléctrico. Para que se puedan mover las cargas a través de un circuito, estamos suponiendo que hay alta resistencia, altas cosas, ¿verdad? Para que pueda pasar la corriente I, es decir, los electrones, para vencer la resistencia y salir al otro lado, necesitamos el potencial eléctrico. Por lo tanto, esta batería lo que hace es vencer, ¿verdad? Entregarle la energía a estas cargas que están acá, a estas, este número de cargas, estas cargas, que llevan una velocidad y atraviesan una distancia R. Y este es un número, no es un vector. Acá podemos colocar 12 voltios, 30 voltios, 220 voltios, y esta es la que empuja los electrones y que pasan por allí, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una ampolleta, ¿verdad? Que tiene dos polos, que tiene una resistencia, ¿verdad? Entonces nosotros para hacer pasar corriente por acá, necesitamos dos cables, ¿verdad? Dos cables. Dos cables. Entonces, tenemos la resistencia. Y para echarla a correr necesitamos voltaje. Echar a correr las cargas para que pasen esa resistencia. Entonces acá colocamos el potencial. Cuando colocamos el potencial, es decir, colocamos la batería y conectamos los cables, recién pasa la corriente. Recién pasan las cargas. Número de cargas a una velocidad X. Pasan. Y esto consume energía. Y la energía se transforma en fotones. Y esto es luz. ¿Ya? Entonces, de Profe, aquí, ¿sí? Cuéntame. eh, cuando la resistencia se emite los fotones es porque se calienta. Claro, sí, cambió de Eso es el color. efecto de Joule. Claro, Un efecto. Ah, ya, bacán. claro. Entonces tenemos el espectro visible del infrarrojo cuando está tibiecita hasta cuando se calienta y se coloca incandescente. Entonces ahí las cargas están pasando de banda, pasan a la banda conductora de alta energía y emite luz. Entonces ese es el potencial, esa es la idea del potencial. El potencial es el que empuja. Es como cuando están bailando, ¿verdad? En un baile y hacen el trencito y van empujando, es la misma idea. El potencial es ese que está empujando. Todos los que están empujando, ¿verdad? Y están haciendo la ronda, etcétera. Esa es la idea de potencial. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y se saca de una sola cara o de las dos? Como, De un lado, por un lado sale, ya. ¿ya? Y por el otro lado entra, ¿ya? Pero tienen el mismo valor. Lo que sale es igual a lo que entra, así que uno lo calcula aquí, lo calcula allá, lo mismo. Pero este potencial, cuando uno lo calcula, también es igual, no nos olvidemos, a la ley de Ohm, que la ley de Ohm es B
Este mismo B igual a los electrones que están saliendo por la resistencia que están pasando. ¿Ya? Entonces tenemos esa forma, y esta es la forma de calcular el potencial cuando contamos las cargas, cuando tenemos carga 1, 2, 3, 10, 50. Acá es carga continua, están saliendo, saliendo, entrando, ¿verdad? Porque esta genera, almacena carga. La batería es un almacenador de carga. Aquí adentro hay millones, trillones de cargas. Y que la sacan dependiendo de lo que cueste, ¿verdad?, la resistencia. ¿Alguna otra pregunta? Hoy día ustedes se van a sacar puro 7. ¿Cómo está la prueba? La prueba Ayer. está igual que siempre. Una Ayer. prueba que es de tipo conceptual, ¿verdad? Que es colocar verdadero o falso, o A, B o C alternativa. Después hay un problema que es de tipo conceptual aplicado, y después hay un problema que hay que resolver y mandar la foto. Acuérdense todo, siempre ha sido igual. Con la única diferencia que yo veo, y me preocupa mucho, es que ustedes llevan aproximadamente 2 años haciendo pruebas, exámenes, tareas online, donde en la casa ustedes, por derecho privado, ¿verdad?, pueden tener el cuaderno, el diccionario, el teléfono, el profe particular al lado de ustedes para contestar una prueba. ¿Está bien? Y esta vez, como es presencial y ustedes no están acostumbrados, porque han visto bastante poco la universidad, a las pruebas presenciales, donde no se pueden usar documentos, ni apuntes, ni nada. Por lo tanto, todo lo tienen que tener de memoria. Las ecuaciones, las fórmulas, los conceptos, etc. Entonces se van a ver, a mi juicio, sometidos a un estrés hoy día. ¿Ya? Eso me preocupa mucho, porque hay un hábito, hay una forma, ¿verdad? Y seguramente algunos de ustedes, por ese nerviosismo, más de alguno hizo algún torpedito por ahí, que uno va a estar vivo loco para sorprenderlo. Pero yo diría, no vale la pena, es mejor decir, esto es lo que yo sé. Prefiero sacarme un 2 y no un 6 robado. Son principios de ética profesional que hay que aprender. Aunque hoy día estamos bastante deficitarios de las estructuras culturales. Se pierde Igual las plata por fórmulas, todos lados. ¿Ah? ¿Sí? igual las fórmulas no están como tan largas para anotarle en un papel. Casi todas son como K por Q partido R, cuadrado, algunas por R, algunas por persona. Claro, Son lo que hay que parecidas. tener claro es lo siguiente. Por ejemplo, vamos viendo. Fuerza. Fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es entre dos cargas. Para que haya fuerza eléctrica, ¿verdad?, tiene que haber una carga 1 y una carga 2. ¿Está bien? Carga 1, carga... Acordémonos de esta imagen, ¿eh? Acá vamos a hacer una nube que estamos mirando. Entonces, para que haya fuerza tiene que haber dos cargas. Y una actúa sobre la otra. Eso es para dar el sentido a la flecha. Por ejemplo, ¿cuál es la fuerza que genera Q1? Entonces uno coloca la fuerza que genera la carga 1 sobre la carga 2.
¿Está bien? La carga 1 sobre la carga 2. Y la fuerza es un vector. Entonces hay una constante K. Y la fuerza es cuánta fuerza genera 1 sobre la carga 2 a la distancia r al cuadrado. Y como es un vector, voy a subir un poquito la carga 2. ¿Ya? Vamos a modificar un poquito el mono. Vamos a colocar la carga 2 por acá arriba. ¿Ya? Entonces, hay una distancia entre 1 y 2. ¿Ah? Hay una distancia, R. Y la fuerza va a depender de los signos de la carga para dónde va. Si coloco que esta carga es positiva y esta es positiva, y estoy viendo la fuerza de 1 sobre 2, ¿qué le pasa a 2? Se repelen, ¿verdad? Pues son positivo, positivo, se repelen. Por lo tanto, esta carga va a salir como cohete, ¿verdad? Para allá. Entonces, esta es la fuerza que ejerce la carga 1 sobre 2, que es un vector, que está dado acá. Pero esta expresión que está acá entre paréntesis no es un vector. Esto es distancia, esto es Coulomb, Coulomb y esto es un número. No es un vector. Por lo tanto, hay que calcular el vector. Y para calcular el vector, ustedes saben que hay que tener un sistema de coordenadas. Entonces aquí nosotros tenemos que colocar un sistema de coordenadas. X, Y. Y este se descompone en una fuerza en X y una fuerza en Y, ¿verdad? El verde se descompone en una fuerza en X y se descompone en una fuerza en Y. Y esto tiene un versor unitario de la fuerza. Entonces, esto va a ser vector, hay que calcular el versor unitario de la fuerza. ¿Y cómo se calcula? Despejando de acá. Este es el módulo, esto es un número que pasa dividiendo al vector. Entonces el vector generalmente de la fuerza, uno lo entrega con un valor en X, con un valor en Y como un valor en Z. ¿Ya? Valor. Generalmente colocan el vector F como Fx, Fi, Fz, que es lo mismo. Lo que estoy diciendo es que un vector se da con las tres componentes X, Y y Z. Si este es el vector, este que está acá, que en el problema nos dan entre paréntesis con los numeritos ahí, yo puedo calcular el versor, estoy despejando, me queda el vector dividido por esto. Por este número. Pero también puede ser, como este número es Fx, Fi, también puede ser calculado por el teorema de Pitágoras, como F
x al cuadrado más fi al cuadrado más fz al cuadrado. Y ahí me da el versor unitario. Ahí me da cuál es la dirección que lleva. Y de aquí puedo calcular con el versor unitario, puedo calcular el ángulo, puedo calcular todo lo que tiene que ver con el vector. Pero también se puede dividir por este módulo que está acá. Si a todo esto le llamamos un A grande, este que está acá sería el A grande. ¿Ya? Entonces, tenemos la función de fuerza. Q1, Q2, partido por R2. Listo. Y no nos olvidemos que es un vector. Listo, ahí lo tenemos. Pero, ¿qué es lo que es campo ahora? Voy a ir borrando de a poco. Ya vimos la fuerza del vector, ya vimos cómo se calcula la carga con la distancia, y vimos que esto se puede escribir con un eje X, con un eje Y, donde aparece la fuerza. Pero ahora vamos a sacar esta carga. La vamos a ocultar. La voy a colocar escondida por acá, muy lejos, pero lejos, 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 que no la ve uno. Viene escondida por acá atrás. Y esta carga es positiva, ¿verdad? La 2. La vamos a esconder. Sacamos la carga. Si sacamos la carga, desaparece la fuerza. Listo, no hay carga ahí. Tenemos solo esta carga. ¿Y qué hay en este punto? Ahí me quedó un punto, ¿verdad? Está marcado. Aquí teníamos en este punto, P, en este punto, algo hay, aquí algo hay, pregunto copuchento, algo hay acá. ¿Por qué digo que algo hay allí? En ese punto. Porque cuando pesco esta carga y la voy a usar de prueba, cuando pesco esta carga y me la llevo para allá, ¿verdad? Y la pongo acá, esa carga ahora de prueba, Q de prueba, ¿verdad? Aparece la fuerza. Sacamos la carga de prueba, desaparece la fuerza. Entonces decimos, mira, acá hay algo. Vamos a ocultar esta ahora. Le vamos a colocar una tapa encima. ¿Ya? La ocultamos. Está ahí, pero la tapamos. ¿Ya? Está ahí, pero la ocultamos. ¿Verdad? Está ahí, pero la vamos a esconder. Entonces viene otra persona ahora que no sabe que está esa carga y está escondida y trae la carga de prueba y llega al punto. ¿Y qué es lo que va a encontrarse la persona? Con la sorpresa que cuando coloca la carga de prueba aquí, el Q de prueba, ¿verdad? Inmediatamente aparece la fuerza. Entonces, la persona dice, acá, ahí, en ese punto, dado que aparece la fuerza, en ese punto hay un campo eléctrico. Que no lo vemos, igual que el campo gravitacional de la Tierra, ¿verdad? Yo pesco mi botella de alcohol, la suelto, apareció una fuerza porque hay un campo gravitacional
en este punto de la sala, esta parte que tengo aquí delante mío, aquí hay un campo gravitacional. Lo mismo pasa si esto fuera una carga. Si yo tengo la carga y se va, significa que acá hay un campo eléctrico. ¿Verdad? Y ese campo eléctrico, ahora evidentemente, tiene otra fórmula. Es esta misma, pero Q2, dijimos, aquí lo cambiamos, acuérdense, Q2 es la carga de prueba. ¿Ah? Entonces acá sale una definición, que el campo eléctrico es la fuerza partido por la carga de prueba. Entonces esto, dividido por la carga de prueba, la carga que va en el punto, la que probamos ahí, ¿verdad? Va a ser esto que está acá arriba dividido por la carga de prueba, por lo tanto se va esta, se simplifica y me queda entonces que el campo es K por Q que genera el campo, por el Q, este es el que genera el campo, ¿verdad? Porque aquí está generando un campo está generando un campo, ¿verdad? Que no lo vemos. Cuando colocamos la carga de prueba aparece la fuerza. Por lo tanto, este está generando un campo, que genera campo partido por R cuadrado y por un U ahora del campo eléctrico, que tiene otro valor. Y aquí redujimos un Q, ¿se dieron cuenta? Acá son 2 Q, acá hay un Q. Pero cuando hay campo se mueven las cargas. Se mueven las cargas. Entonces aparece, y se dieron cuenta, que también hay un potencial eléctrico, porque las cargas se mueven, salen con la fuerza, se mueven y pueden atravesar una resistencia. Entonces tenemos el voltaje es igual ahora ¿a qué cosa? A la expresión de campo dividido por una distancia, la distancia que tiene la resistencia de un extremo al otro. Por lo tanto es Q por el Q que se generan, entre comillas, en la batería, partido por R. Entonces, aquí R cuadrado y aquí es R. Aquí es Q cuadrado, Q y Q. Entonces, ahí tenemos las tres expresiones de cargas puntuales, ¿verdad? Cargas puntuales en el sistema. Y esto es igual B, es I por R en cargas continuas que pasan por un conductor. Y estas son cargas puntuales que están en el espacio a una distancia R. Y este es el potencial que empuja las cargas para que pasen por un material que se resiste a ello. Ahí está la forma de irse recordando las ecuaciones. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló? ¿Están ahí? Ya, juventud, si no tienen preguntas, dedíquese entonces a estudiar para la tarde. ¿Puedo hacerle otra pregunta? Sé que pregunto mucho. Mira, ahí está preguntando un amigo. No, profe, ¿le puedo hacer otra pregunta aunque ya he preguntado caleta? Sí, indudable. Ah, ya. ¿Sabe que ayer estábamos hablando con mis compañeros sobre la teoría de bandas? Y nos surgió la duda de que si todos los átomos que tienen un orbital incompleto, por ejemplo, 2s1 o 3s1, 3p5, son semiconductores, todos, sin excepción. A esa conclusión llegamos.
Ah, claro, y ahí aparecen toda una fila de materiales que están en el sistema periódico. Ujú. Y de esos minerales se hacen los semiconductores, se hacen los diodos, se hacen los LED, se hacen, etcétera. Ah, entonces nuestra conclusión es correcta. Mira, hay excepciones, porque la distancia atómica es la que interviene mucho, Mm. ¿ya? Porque materiales que tienen muchos neutrones, muchos protones, ¿verdad? Son más densos, son más duros. Por ejemplo, el diamante. Sí, Entonces, pues. mover electrones allí cuesta mucho. Entonces, como no se pueden mover, significa que prima la banda de valencia. Y ese material queda neutro, no se puede polarizar. Ok. Entonces, esas son las excepciones. Porque en definitiva, vamos a hacer un monito, ¿verdad? En definitiva, cuando tú tienes un material, cualquiera sea, del sistema periódico, ¿ya? Tienes un material, cualquiera, está compuesto por átomos. Y el átomo tiene un núcleo, ¿verdad? Que está compuesto por protones y neutrones. Y luego los orbitales, ¿verdad? Los S, los P y los electrones que están dando vueltas. ¿Ya? Entonces, mientras más grande sea el Z, ¿verdad? Que ese es el número atómico, el número de electrones o de protones o de neutrones que tiene, ¿verdad? Y los protones son como 1800 veces más grandes que el electrón. Entonces, cuando consideramos un material, la masa del material, prácticamente es la masa de protones. Los electrones simplemente, por decirlo así, no tienen masa. Tienen muy pequeñita, ¿ya? Entonces, acá está la regla del juego. Cuando hay muchos de estos, cuesta mucho moverlos de un orbital a otro, ¿ya? Entonces prácticamente uno los puede saltar de la última banda a otra banda, nada más. Mientras que hay otros, cuando son poquitos, uno puede sacar un electrón de acá y moverlo hacia la orilla, ¿ya? Entonces esos son los conductores. Cuando yo pesco un electrón y se lo paso al otro átomo que está al lado, y se lo paso al otro que está al lado, ¿verdad? Y esto, el electrón va pasando, y hacemos lo que dijimos recién, que entra la corriente y sale la corriente con mi electrón que tenía el sombrero, ¿verdad? Que va empujando al otro, entonces se hace conductor. Significa que el electrón puede saltar de un orbital a otro orbital, a otro orbital, a otro orbital, y este material se hace conductor. Pero cuando hay muchos, ¿verdad? Protones, las fuerzas moleculares son muy grandes, cuesta mucho sacar un electrón. Entonces se quedan prácticamente algunos, se quedan neutros, significa que hay igual protón, igual electrón. Pero si quiero robarle un electrón para que pase, porque robar un electrón significa que pasa un electrón y puedo seguir robando, ¿verdad? Para hacerlo conductor, mirándolo desde fuera que uno le roba al conductor, no que el conductor lo vienen empujando. ¿Mm? Entonces hay materiales que cuando tienen muchos enlaces internos, ¿verdad? Muchos protones, número Z, que es el número atómico, son más duros, cuesta más mover. Entonces generalmente se quedan neutros. Y todas las cargas que están en neutro, cuando esto está neutro, el número de cargas da la valencia. Y cuando yo puedo robar un electrón
uno del último orbital, ¿ah?, que puede estar ahí, entonces yo ionizo esto, ¿verdad? Puede quedar un material, llámese cobre, llámese carbono, llámese, le voy a colocar material nomás, puede quedar elevado a la -1, u otro material puede quedar elevado a la +1. Entonces a eso le llamamos hidrogenoide, porque se comportan igual, la misma energía, la misma todo que del hidrógeno, porque el hidrógeno tiene un protón y un electrón. Entonces decimos, este se puede comportar como un hidrógeno. Es similar a un hidrógeno, porque le podemos mover solo un electrón, los otros están muy amarrados. Entonces, cuando están muy amarrados, la banda de valencia con la banda conductora queda muy cerquita. Y esto se llama semiconductor. Entonces depende mucho de la red cristalina. Y de ahí que salen los materiales especiales, ¿verdad?, para poder construir semiconductores. Los diodos, con los silicatos y tierras raras, por ejemplo. Entonces lo que ustedes encontraron, sí, tiene un porcentaje de verdad, pero no todos. Podrían usarse, pero son, entre comillas, por llamarlo así, antieconómicos, porque hay que ¿Cómo se usar llama? mucho potencial eléctrico para que salte un electrón. ¿Antieconómico? Claro, porque para hacer saltar un electrón de un átomo al otro, tú tienes que aplicar una diferencia de potencial. Y esa es la que cuesta. Por ejemplo, cuando tú colocas la corriente de 220 voltios, le colocas un semiconductor, pasa la mitad de la corriente. No saltan todos. Por eso se llama semiconductor, pasa la mitad. Y es lo que se conoce con el símbolo de diodo. Ese símbolo. Eso significa que cuando viene llegando aquí una corriente alterna, cuando llega acá, pasa la mitad. Saltan, ¿verdad?, la mitad de esta onda. Por lo tanto, si esto eran, en términos de voltios, 220, aquí pasaron 110. Porque la banda conductora no deja pasar más electrones. No deja, se opone. Incluso yo tenía por acá, voy a ver si está todavía. Voy a dejar de compartir y voy a colocar compartir de nuevo, a ver si lo encuentro. Sí, acá. Ahí lo vamos a agrandar un poco para que se transforme en una hoja. Por ejemplo, en el átomo de Bohr, que tiene la constante, el electrón, la carga del electrón que tiene que estarse la de memoria, la masa, ¿verdad? Y de acá le sacaba yo que la masa son 1800 veces, la de un electrón, un protón es tantas veces más grande como el Sol y la Tierra, ¿ya? 1850 veces. Y acá está la energía que cuesta sacar un electrón. Tenemos que entregar esta cantidad de energía para pasarlo de un nivel a otro, más energía para saltar los 2 niveles, 3 niveles, 5 niveles, ¿verdad?, de energía, de orbitales. Los niveles son los orbitales, ¿verdad? Tenemos el átomo,
y tenemos los orbitales. Entonces por aquí tenemos el núcleo, pero tenemos los electrones en los orbitales. Y los orbitales le colocamos un número n, número de orbitales. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces, para pescar una partícula del nivel 1 y llevarlo al nivel 5, por ejemplo, el 1 y el electrón lo llevamos al nivel 5, necesitamos agregar, meterle al átomo para sacarlo, como jugar al billar, tirarle una bola más fuerte para sacarle un electrón, ¿ah? Necesitamos agregarle esta cantidad de energía. Esta. A la energía que tiene el electrón en el nivel 1, tenemos que agregarle toda esta energía para pasarlo del 1 allá. Y con eso decimos salta. Si el material permite que salte con esta energía, es conductor. Si no permite que salte, ¿verdad? Es aislante. Y si pasan algunos, estrechamente alcanzan a llegar al otro lado, es como saltar de un bote al otro. Tal bote cerquita alcanzamos, si no nos caemos al agua. Y cuando ahora pescamos el electrón que está acá y lo devolvemos para acá, lo devolvemos, el átomo gana energía. Por lo tanto, como tiene que quedar neutro, desprende un fotón. Entonces, cuando el sistema está cargado, lo tenemos amarrado a la fuerza ahí. Porque si no, lo atrae el núcleo, porque el núcleo es positivo, el electrón es negativo. Para llevarlo de aquí para allá hay que hacer fuerza, hay que entregar energía, hay que hacer trabajo. Y cuando lo soltamos se devuelve, ¿verdad? Este libera energía y la libera en forma de fotón. Y ahí están los semiconductores, los LED, ¿verdad? Que están absorbiendo energía y están emitiendo luz. Y ahí aparecen los semiconductores LED, por ejemplo. Y eso, que está en energía, se calcula. Y ahí están las dos formulitas que tienen que aprenderse muy bien. ¿Cómo calcular la energía? Hay una constante K, que por ahí está el valor, 2,179 por 10 a la menos 18, que es el K. El Z, que es el número que tiene el elemento, el material, en el sistema periódico, el número de protones o el número de electrones elevado al cuadrado, ¿verdad? Partido por el orbital N. En el N1 calculamos la energía en 1 y después si vamos al 7 calculamos la energía del 7, hacemos la diferencia y sabemos cuál es la energía que se requiere para que el helio, el litio u otro, ¿verdad?, liberen partículas. Y también se puede calcular el radio que tiene el nivel X respecto del núcleo. Este radio, ¿verdad?, la distancia, que se llama radio de Bohr. Porque no quedan los electrones donde se les antoja, ¿verdad? Es decir, que eso está cuantizado. Son distancias que no se pueden alterar. Si no, pescamos un diamante y lo machucamos y lo apatillamos, ¿verdad?, para cambiar la distancia. No se puede. ¿Ya? Eso es a nivel... Bueno, ahí habían dos problemitas, donde se reemplaza el valor del K, el número atómico que tiene, y el orbital que estamos viendo, el orbital 3, elevado al cuadrado y aparece el valor. Esto le va a quedar... Y acá hay otro, cuando calculamos en un orbital 3, ¿qué energía necesitamos para llegar al 5? Calculamos la 5 menos la energía del 3
y nos da cuánto se requiere. Es tan simple como eso, así que hay que aprenderse las dos formulitas y calculamos en N3, calculamos en N5, hacemos la diferencia, por ejemplo. Y eso que puede saltar y que puede llegar al otro lado si se cae del bote o no se cae del bote, va a depender. Ah, no lo tengo. Lo tenía uno de banda. A ver si me esperan un ratito, lo voy a ir a buscar. Eso lo tenía en el escritorio. Y le puse teoría de banda. Ahí está. Y ahora, con ustedes, nos vamos acá. Y lo abrí, no apareció. Cerramos. Compartir. Ahí apareció. Esta que está acá. Ya, y ahí tenemos la teoría de banda. Entonces, a la banda formada por los orbitales semilleros, ¿verdad? Semilleno o lleno, en la banda de valencia es cuando está neutro. Neutro. Hay la misma cantidad de electrones con protones. Eso se llama la banda de valencia. ¿Verdad? Y el orbital, el último orbital puede estar lleno o semilleno, porque eso depende de la valencia. ¿Verdad? Y luego está la banda de conducción, donde hacemos saltar cuando aplicamos una diferencia de potencial. Hacemos saltar los electrones de aquí para allá. Yo digo saltar, pero en la palabra es conducir. ¿Ya? Entonces pescamos un electrón de acá y lo hacemos pasar para allá. Si pasa facilito, el material es conductor. Pero si esta banda se pone difícil, la banda conductora, y deja a la banda de valencia, tenemos la alternativa que esto sea pequeño o eso sea muy grande. La banda de valencia con la banda conductora. Aquí es conductor, aquí es semiconductor, porque algunos nomás pasan, no todos, otros se caen al agua. Este es un bote al abordaje, muchachos, ¿verdad? Y este no hay caso. Perdí el barco, se fue. Aunque me tire, caigo siempre al agua. Por lo tanto, todo el electrón en este material cae al agua, por lo tanto no conduce. No hay diferencia de potencial, no hay voltio en los extremos. Por lo tanto, no me toma la corriente, porque los electrones que están en la punta del alambre no pasan para el otro lado. Entonces se llama aislante eléctrico. ¿Ya? Y eso es un poco lo que se explica con el salto del electrón. ¿Ya? Entonces se habla de la banda cuando está neutro, cuando conduce poquitito y cuando es muy grande que no alcanza a conducir. Nos falta mucha energía o requerimos mucha energía para hacer saltar a un electrón y no la tenemos. ¿Ya? No tenemos energía, voltaje, dije acá, puse voltio, porque ¿quién entrega la energía para que salten los electrones? La pregunta que me hicieron hace poco, ¿verdad? Son la tensión, el voltaje. Entonces, cuando colocamos un voltaje acá entre esta, colocamos un voltaje aquí, acá, en un conductor, en un plástico, voy a suponer que este es un plástico, aplico voltaje
aplicamos voltaje, ¿verdad? Y los electrones no alcanzan a saltar, aplico 10 voltios. No caen al agua. Aplico 100 voltios. Siguen cayendo al agua. Aplico 1000 voltios. Siguen cayendo al agua. Aplico, por lo tanto, este material hasta los 1000 lo puedo usar de aislante. Por ejemplo, el plástico, lo uso de aislante. Pero si yo le coloco 15.000 o 150.000 voltios, ahora sí llega. Sí llegó. Por lo tanto, para este voltaje, este material es conductor. Porque logramos esta energía grande para pasar. Pero cuando tenemos menos, no pasa. Entonces, los conductores de los aislantes tienen especificaciones técnicas. Este material es aislante hasta los 10.000 voltios, por ejemplo. Después de 10.000 queda crespo. ¿Eh? Entonces está en función de la energía que se requiere para el salto. Y la energía ya la vieron, se calcula, ¿verdad?, de un material que está neutro y le robamos los electrones entregándole energía, le aplicamos energía, lo electrocutamos el material para que lo desbalancearlo. Por lo tanto, si se arranca un electrón, este se va a quedar con menos un electrón. Esa es la forma de observar este tipo de problemas de las bandas. Profe, disculpe, Sí, ¿se escucha bien? sí, escucho. En el caso del semiconductor, si la banda de valencia no estuviera completa, o sea, estuviera hasta la mitad con electrones, ¿seguiría siendo un semiconductor? Pero entiende un poquito lo que te acabo de explicar. Es la energía que requiero para que salte. Y eso depende del sistema periódico. ¿En qué orbital tienen los Solo de últimos material. electrones? Claro. ¿Ya? No si la capa de valencia está llena o semillena. No es eso. Es la energía que requiero para hacer saltar un electrón. Y eso depende del material, depende del Z, dije. Ya vimos la formulita, depende del Z y depende del orbital. Es decir, de la distancia que está el núcleo del orbital o del spin electrónico, que es N. En algunos está con N mayúscula y en otros está con N minúscula. El orbital, este es el orbital 1, la capa 1, la capa 2, la capa 3, la capa 4. La S, la S2, la P2 y así sucesivamente. Entonces, dependiendo dónde está, es la cantidad de energía que quiero para que pase. Y eso lo vimos delante en el átomo de Bohr, es una formulita. Entonces ahí uno ve si la energía se logra en ese material pasar o no se logra pasar de un nivel al otro. ¿Cuándo yo digo que logro pasar? Cuando calculo la energía en el nivel 1 y calculo la energía, por ejemplo, en el nivel 5. Entonces, dependiendo del Z del producto, por ejemplo, el Z del cobre, y los orbitales del cobre, lo meto en la ecuación y voy a encontrarme con el valor de la energía.
Si esta energía, esta diferencia de energía se acerca a cero, el material del cobre es conductor. Pero si nosotros tomamos otro material que no conocemos y calculamos la energía en 1, luego calculamos la energía en 5, vamos a suponer que ese material tiene 5, y encontramos que la energía que requiere es infinita, entonces es aislante térmico, aislante eléctrico. ¿Está bien? Entonces depende de esos valores para el material del conductor que se está haciendo. Si yo quiero hacer un aislante, busco en el sistema periódico algo que la energía de 1 para pasar a la energía del último orbital de ese material, ¿verdad?, sea infinita. No tengo de dónde sacar energía sin faltar un electrón. Entonces, lo que quiero decir yo, entre comillas, no es la distancia. Porque si yo tengo la energía para esa distancia y salta, ya no es aislante. ¿Está claro? Entonces depende del N y del Z del material que se está haciendo. Acá estamos hablando del fenómeno que está pasando acá adentro. ¿Saltan los electrones o no saltan? Parte de 1 alcanza a llegar al 5 o no alcanza a llegar al 5. Si no alcanza a llegar al 5, significa que el material es para una energía que aplicamos, esto va a ser siempre un aislante. O requiere tan poquita energía que pasa al tiro, por lo tanto es conductor. ¿Profe? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Y cómo sabría, o sea, si por ejemplo la diferencia de energía fuera 100 joules, sería semiconductor? ¿O cómo el parámetro? Claro, generalmente Más o eso te lo menos. van a preguntar en el enunciado. Ah, Tenemos ya. un material que tiene, que tiene que dar algún dato. Ah, ya, ya, ya. ¿Ah? Ya, profe. Yo acá estoy, Gracias. como le dijera, le estoy tratando de mostrar a usted el fenómeno y cómo funciona, ¿verdad? Y se lo puse yo en términos que alguien empuja, ¿verdad? Ya. Entonces, si me empujan muy fuerte, yo alcanzo a saltar y llego al otro lado, estoy haciendo ese fenómeno conductor. Si no llego Ya. al otro lado, o llego difícilmente y apenas me agarré, ¿verdad?, como un abordaje, y quedé agarrado del borde del bote y apenas con los pies en el agua y viene el tiburón y casi se lo come, es un semiconductor. Pero si Ya. saltan todos uno para el otro y salta uno, salta el otro y salta el otro, es conductor. Y si el bote va por allá, ya es un aislante térmico eléctrico, no alcanzamos a llegar al otro bote aunque queramos con toda la energía del mundo. Claro que si le coloco un cohete y llega al otro lado, por lo tanto es conductor para esa cantidad de energía. Ya, Pero como profe. nosotros vimos Gracias. principio, el principio son esas dos ecuacioncitas que están por ahí arriba, que estaban en rojo, que ustedes la tienen. Ya, ¿alguna otra pregunta? Ya, juventud, les dejo, no les quito más tiempo, le agradezco su asistencia, ¿verdad? Y dedíquense ahora a tomarse una agüita y empiecen a mirar las ecuaciones y busquen analogía de la ecuación. Es decir, hay que asignarle una imagen a la fórmula y uno se acuerda. Ah, pero para acordarme de esta fórmula es igual que el poste que está allá, que está separado la luminaria del espejo de arriba. Entonces yo voy a ver si salta o no salta, ya. Cuando yo mire la luminaria me voy a acordar de estas dos ecuaciones. Entonces es más fácil acordarse de la luminaria que la ecuación. Bueno, son trucos de aprendizaje. Ya, juventud. Gracias, váyanse a estudiar y a la tarde los encontramos aquí en la U. Ya nosotros estamos haciendo soberanía, estamos abriendo la mesa de recepción de pruebas. Ya, juventud.
Que les vaya bien. Muchas gracias, profe. Los dejo. Gracias, profe, que esté Ya, que les bien. vaya bonito. Chao. Ya, profe, muchas gracias, que estén bien. Chao, profe. Chao, chao.